La paternidad espiritual es una relación basada en el discipulado, el cuidado, el ejemplo y la formación en el carácter de Cristo, no una estructura jerárquica de dominio. Bienvenidos al programa Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso, un apasionado predicador del Evangelio. Esta es una gran oportunidad de claras enseñanzas en áreas como escatología bíblica, sanidad interior y más. Énfasis Bíblico comienza. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes en este su programa Énfasis Bíblico. Agradecemos al Señor por cada una de las estaciones de radio que hacen cadena con nosotros en este horario. En República Dominicana, Puerto Rico, México y algunos estados de la nación americana. Gracias por esa fina sintonía. A nuestros hermanos, amigos de Colombia, de Perú, de Venezuela, de España, esa audiencia que tenemos en esos países que siempre se reportan enviando su mensaje de texto o haciendo su llamadita a nuestro ministerio para testificar de cómo Dios le está edificando a través de lo que hacemos para el Señor. Hoy vamos a iniciar un tema que sé que va a ser de mucha bendición para todos los que les gusta crecer en el conocimiento de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la paternidad. Esa doctrina que se ha puesto muy de moda desde el principio de la primera década de los años 2000. Esto se ha puesto muy de moda y hoy en día es muy común escuchar acerca de mi padre espiritual, de mi cobertura, hasta dónde esto es bíblico, hasta dónde se puede creer en este tipo de cosas. Y si es bíblico, ¿cómo debe practicarse esto? Ya sabe que puede enviar el texto al 616-617-7349 y hacer su comentario en relación al tema que estamos tratando el día de hoy, o que empezaremos a tratar el día de hoy. El tema se titula La doctrina de la prosperidad espiritual y el peligro de la manipulación. Sin darnos cuenta, podemos caer en un terreno peligroso si no buscamos dirección de Dios a la hora de envolvernos en estos nuevos movimientos que tenemos en la actualidad. Satanás está atacando por todas partes, está golpeando con fuerza la tierra. Hay un texto que es un texto obviamente que hace referencia a la gran tribulación, pero pudiera aplicarse alegóricamente a los últimos días. Y es aquel texto del libro de Apocalipsis que dice: «Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo». Los demonios se están golpeando con fuerza, la fuerza de las tinieblas hoy más que nunca están influenciando la línea de pensamiento de la gente. Muchas personas están enseñando Biblia, pero muy lejos del contexto que la palabra nos da dentro de su propio contexto. O sea, la Biblia tiene una sola interpretación. Después que yo aprendo la interpretación que ella misma da de sí misma, entonces viene la aplicación de la palabra. Pero cuando no hago ese ejercicio, esa investigación correcta del texto, puedo terminar enseñando cosas que Dios no ha dicho y convencido de que Dios realmente me está dirigiendo a decir estas cosas por ignorar lo que es el contexto del texto que estoy compartiendo. Debo saber la historia detrás de ese texto, a quién le fue dirigida esta carta, a quién le fue dirigida esta enseñanza originalmente, cuál era la situación de aquellos días, por qué se dicen estas cosas, cuál era el contexto cultural, religioso, espiritual de aquellos días. Entonces, después que yo logro comprender claramente por qué Dios dijo estas palabras, entonces con facilidad voy a poder transmitir el mensaje con mucha claridad a la audiencia de hoy en día. Pero lastimosamente las nuevas revelaciones le están haciendo mucho daño al evangelio clásico de Cristo en la vida de muchas personas. Porque apegado a nuevas revelaciones, lamentablemente estamos escuchando por ahí muchas cosas que Dios nunca dijo. Así que iniciamos el estudio de hoy. Repito, el estudio bíblico que iniciamos el día de hoy se titula La doctrina de la paternidad espiritual y el peligro de la manipulación. ¿Realmente existe la paternidad espiritual? ¿Realmente Dios me llamó para tener una persona por encima de mí que yo le diga papá y que esa persona yo tenga que darle cierta cantidad de dinero al mes? Yo me acuerdo que hace tiempo alguien
que yo empecé a consultar en mis primeros días en la fe y a buscar consejo de esta persona, llegó un momento donde me dijo que yo tenía que empezar a enviarle mis diezmos y a honrarlo financieramente porque él era mi cobertura. Y eso me chocó porque yo en ningún lugar en la Biblia he leído esto. Yo leo en la Biblia que si cuando voy a entregar mi diezmo debe ser en el lugar donde me congrego, en la iglesia donde yo me congrego. Bueno, a partir de ahí pues empecé a ver estas señales extrañas y empecé a alejarme de esta persona. Luego volví a conocer otro. Por lo regular esta gente usa nombres rebombantes como para llamar la atención. Y en una ocasión me estaba diciendo en la oficina de la iglesia mientras mi esposa hacía oración antes de iniciar el servicio. Me decía, tú ves lo que está haciendo esa señora que está orando. Eso está reprendiendo al diablo, eso no es correcto. Y empezó a argumentar ahí con ciertos disparates. Y me fui dando cuenta en mis primeros días en la fe, en mis primeros días como pastor, me fui dando cuenta la importancia o lo importante que es apegarse al texto sagrado. Porque al final a nosotros nos va a juzgar Dios. Y todo lo que yo dije, aun sea con buena intención, si se sale de lo que Dios dice, eso no me va a hacer que Dios manifieste una gracia sobre mí, me diga, bueno, pues te voy a dar una oportunidad, no te voy a pasar factura porque al final tú lo hacías con buena intención. Todo lo contrario. La Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestros labios. Por eso es importante apegarse al texto. Si el texto no lo dice, yo no tengo por qué decirlo. Aunque a mí me gustaría que suene de otro modo, tengo que decir lo que dice el texto. Y lamentablemente, pues, ese es el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, donde se preocupa el predicador por buscar palabras que agraden y no hablar rectamente la palabra de Dios. Esto no lo digo yo. Esto lo dice la Biblia y las estadísticas que voy a citar más adelante nos muestran que la Biblia no se equivoca. Estoy últimamente citando muchos datos estadísticos para que aquellos que tienen una fe extraña y que piensan que por solamente declararlo y creerlo ya tiene que suceder, se den cuenta de que esto es un poco más profundo. Si yo quiero que Dios se mueva, que Dios derrame gloria, poder, yo tengo que estar dispuesto a pagar el precio para eso. Y eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso que no viene por abracadabra, que patita de cabra, o que declara lo que es eso. No. Vamos a pegarnos a la Biblia. Toda la gente que Dios usó en la Biblia, todos los hombres y mujeres que Dios levantó en la Biblia, estas personas pasaron un proceso de formación y de crecimiento hasta llegar al punto donde Dios le derramó su gloria. Pero eso no es tan fácil como decláralo, decrétalo. ¿Qué sucede? El que ha leído Biblia, el que ve la realidad del texto sagrado, entiende, sabe que eso no es tan fácil como decretarlo o decirlo. Hay que vivirlo. Y dentro de ese proceso de aplicar esos principios a nuestras vidas, viene el proceso de la prueba también y de la formación de carácter. Y ahí es donde Dios empieza a desatar poco a poco eso que ha prometido. Pero lastimosamente vivimos en un tiempo donde la gente quiere todo estilo microondas, que las cosas sucedan por arte de magia. Vamos a entrar de lleno al estudio de hoy. Vamos a usar como base a primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 15. Voy a estar utilizando una Biblia de equivalencia dinámica, la Nueva Traducción Viviente, una versión que me gusta mucho para predicar. Oiga, como dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 4, versículo 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Cuando leemos ese texto, nos preguntamos, entonces la paternidad es bíblica. La paternidad tiene un origen en la Biblia, porque Pablo está diciendo que él a estos creyentes los engendró en el Evangelio, o sea, se lo ganó para Dios. Sí, es verdad, la paternidad es bíblica, pero no la manipulación. Y la paternidad no consiste en quitar cosas, sino en dar cosas, en ayudar a formar ciertas áreas de la vida del individuo. Por ejemplo, lo que tenemos hijos. Cuando Dios nos dio la bendición de ser padres, nosotros estábamos pensando en lo que mi hijo me tiene que dar. Todo lo contrario. Nosotros estábamos pensando en lo que
tenemos que hacer como padres para que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Pensamos en una buena educación, pensamos en mudarnos a un mejor lugar para darle un mejor estilo de vida, pensamos en proveer lo que ellos necesitan. Asimismo, cuando se habla de una paternidad espiritual, el que engendra hijos espiritualmente, pues debe enfocarse en suplir las necesidades que nos presenta la Biblia, que suple un padre espiritual. Así que vamos al primer punto. Y el primer punto de esta enseñanza es con una pregunta. ¿Qué es la paternidad? Así empieza el primer punto, con una pregunta. ¿Qué es la paternidad? A mí me gustaría escuchar a la gente, porque aquí en Gran Rapids yo estoy seguro que hay gente que ha escuchado ese evangelio y algunos andan envueltos en ese evangelio, y me gustaría escuchar de ustedes qué es la paternidad. Si usted gusta, puede enviar un texto al 616-617-7349 o hacer una llamada, y de los estados, países donde me escuchan, de México, de República Dominicana, de Puerto Rico, de aquí de los estados de la nación americana, donde nos escuchan a través de las diferentes estaciones que hacen cadena con nosotros. Me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué ustedes entienden cuando se habla de paternidad? Un mensaje que está muy de moda, el mensaje de la paternidad y la nueva revelación, y el mensaje de codificar revelación, de las palabras que andan gravitando, y de todas estas cosas, todo este lenguaje moderno que se está moviendo con un mensaje muy preocupante. Tanto así que los no cristianos tienen más discernimiento que muchos cristianos, porque se hacen las preguntas que debieran hacerse los hijos de Dios en relación a este movimiento, a estas cosas que estamos viendo hoy en día, y que no debiera escandalizarnos, porque esto es parte del fin de los tiempos. Esto lo dijo el Señor Jesús cuando nos profetizó los tiempos finales. El Señor Jesús habló de que se levantarían falsos cristos, falsos maestros. El apóstol Pablo habló acerca de falsos maestros que se levantarían, de una gran apostasía. O sea, todo esto que está sucediendo no es nuevo, esto fue profetizado y esto tiene que suceder. La pregunta es, ¿estamos nosotros dándonos cuenta de estas cosas que están sucediendo el día de hoy? ¿Estamos nosotros dándonos cuenta de esta situación que se está manifestando en algunos que se llaman ministerios cristianos? Esa es mi pregunta. ¿Nos estamos dando cuenta o preferimos mirar para el lado y hacer como hacen algunos? Hacerse el loco porque les conviene, usando textos como "a paz me llamó el Señor". Que Dios nos ayude. Ok, ya voy a entrar de lleno en el tema. ¿Qué es la paternidad espiritual? Vamos a ver la definición bíblica. La paternidad espiritual es una relación basada en el discípulo, el discípulo que es cuidado. Por ejemplo, repito de arriba, déjeme ir al paso para no perderme en las notas que escribo. La paternidad espiritual es una relación basada en el discipulado, el cuidado, el ejemplo y la formación en el carácter de Cristo. No una estructura jerárquica de dominio. No es como la doctrina de los nicolaitas que encontramos en Apocalipsis, que es una doctrina estilo red de mercadeo, estilo piramidal, donde hay una cabeza y desde esa cabeza baja toda la autoridad para gobernar o para dirigir a todos los que están por debajo de esa cabeza. Eso no es la paternidad espiritual. Lamentablemente, en algunos círculos cristianos así es que se manifiesta. Pero la paternidad espiritual es otra cosa. Pablo se refiere a sí mismo como padre espiritual por haber llevado a los corintios el evangelio, o por haber llevado a los corintios al evangelio. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, que es el texto que leímos de base. ¿Cuál es el rol de una persona que está dando paternidad espiritual? Bueno, el rol es formativo, sacrificial y ejemplar. O sea, el que da una cobertura de paternidad, el enfoque principal debe ser formar a esa persona, sacar tiempo para dedicárselo a esa persona y mostrarle el ejemplo. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Como le dije, estoy leyendo una Biblia de equivalencia dinámica, la Nueva Traducción Viviente. Oiga cómo dice el texto.
Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sorpresa, sorpresa. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, me omitieron el texto. Por eso es que tengo problema con las Biblias de equivalencia dinámica. Porque hay textos que esos teólogos, omiten. Ellos consideran que ese texto no debe estar ahí. Así que voy a abrir aquí en mi aplicación una Reina Valera 1960 para compartir el texto con usted. Que Dios nos ayude. Mire cómo van las cosas. Estoy consciente de que las Biblias de equivalencia dinámica se han omitido algunos textos bíblicos y no vamos a entrar en los detalles de por qué ellos lo han hecho, justificando de que es necesario por ciertas cosas que en otro momento podemos hablar. El texto de, vamos a ver aquí, Biblia, vamos a ver. El texto de Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Lo estoy buscando aquí en mi celular. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Bueno, ahora yo no sé si fue un error de imprenta, porque acabo de abrir la misma versión en el formato digital y ahora estoy confundido porque veo que el texto no fue omitido en el formato digital, pero en la Biblia que tengo en mis manos el texto no aparece. Bueno, vamos a leerlo en el formato digital, que ahí sí está el texto. Oiga lo que dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso es realmente una cobertura de paternidad bíblica. El que ofrece paternidad, su rol principal es formativo, o sea, formar a las personas, sacrificial, porque está dispuesto a dejar de hacer cosas para invertirse en los demás, y ejemplar. Por eso es que Pablo dice en este texto, dice, y ustedes deberían imitarme a mí, porque le estaba dando testimonio, se estaba comportando como un verdadero padre espiritual, así como yo imito a Cristo. O sea que la paternidad no es ejercer dominio sobre la gente, sino ser de modelo, que la gente pueda decir, el pastor que yo sigo, la iglesia donde me congrego, la gente que me dirigen espiritualmente me dan testimonio. Otro de los puntos importantes que debemos evaluar a la hora de preguntarnos si realmente la paternidad que estoy recibiendo es una paternidad bíblica o simplemente es manipulación, es que la paternidad bíblica muestra la autoridad, pero no impuesta, sino a través de el amor y el testimonio. O sea, el que da paternidad espiritual no muestra su autoridad con esa imposición de yo soy el pastor y aquí mando yo. La autoridad no es impuesta, sino que es recibida por amor y testimonio, como lo enseña la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Espero que ese texto esté aquí en mi Biblia impresa. Vamos a ver. El texto dice: pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergüenzo de usar mi autoridad. O sea, la autoridad que usa el que da paternidad es una autoridad que está basada en el amor y el testimonio. Por eso es que él en el texto dice que esta autoridad, el fin que ella tiene es edificarlos a ustedes. Pero cuando hay una autoridad impuesta, porque yo soy el pastor, yo soy el jefe, yo soy aquí el que mando, aquí yo soy el que tengo la última palabra, porque yo soy el ungido, ya ahí hay un problema serio, y que muchas personas lamentablemente no saben detectar estas señales que vemos en algunos lugares y decimos, ese es mi apóstol, ese es mi pastor, ese es mi obispo, ese es mi lo que sea, porque no están viendo las señales con mucha claridad. Así que el propósito de un padre espiritual es formar discípulos maduros. Esto lo podemos encontrar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Oiga cómo dice la Biblia de equivalencia dinámica que estoy utilizando en este estudio. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. O sea que el enfoque de
una cobertura espiritual o de un padre espiritual es hacer discípulos maduros, formar discípulos maduros para que estos discípulos hagan lo mismo que recibieron de ese padre espiritual. O sea que el padre espiritual no está para sacarte una cuota mensual por mi cobertura tú tienes que honrar mi cobertura. Yo viví eso y gracias a Dios yo nunca di un centavo porque usted no me va a dar cobertura pagándole porque eso es honra. No. Si yo le voy a dar a usted dinero es porque Dios lo puso en mi corazón y siento darle una ofrenda, siento honrarlo. Pero no me manipule diciendo que porque yo estoy bajo su cobertura tengo que dar cierta cantidad de dinero. Eso no es bíblico, eso no tiene un sustento ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sí, hay personas que sacan de contexto ciertas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento cuando se consultaba a un profeta y lo sacan de contexto y lo quieren aplicar en la actualidad cuando eso no cabe ahí. Cuando la Biblia habla de honra, habla de respeto, de reconocer esa autoridad. ¿Cuál es el propósito de un padre espiritual? Corregir con amor. Dios nos pone en nuestras vidas padres y madres para que nos dirijan espiritualmente. En mi caso, Dios me puso a Álfida Soto para que sea mi madre espiritual y a mi pastor y a mi pastora, Francisco y Germania Romero. Personas que me aconsejaban, que me enseñaban, personas que me dirigían, que me ayudaban a crecer en la fe. El texto de Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. O sea que el padre espiritual corrige con amor, corrige la falta, corrige el pecado, ayuda a que su discípulo supere las situaciones que está viviendo a través del consejo sabio y de la corrección con amor. ¿Cuál es el propósito de una paternidad espiritual? Animar en la fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 hasta el 12. Estamos hablando acerca de la doctrina de la paternidad espiritual y el peligro de la manipulación. Espero que este estudio bíblico les sea de bendición a aquellos que se encuentran lamentablemente engañados por un falso mover que existe hoy en día de cobertura espiritual, que lo único que se enfoca en sacarle los chelitos, o sea, el dinero. Ese no es el enfoque que le da la Biblia a la cobertura espiritual. Eso está muy lejos del contexto bíblico. Eso es manipulación y es diabólico. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 hasta el 12. El texto dice: Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y le insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. O sea que el trabajo o el propósito del padre espiritual es animar en la fe para que el hijo espiritual sea una persona que dé testimonio, una persona que pueda influenciar a otros, no por lo que habla, sino por lo que vive. Porque muchos tienen palabras muy elocuentes y muy cristianas, pero su estilo de vida está muy separado de lo que profesan. Así que en el primer punto empezamos este estudio bíblico haciéndonos una pregunta: ¿qué es la paternidad espiritual? Y definíamos que bíblicamente que la paternidad espiritual es una relación basada en el discipulado, el cuidado, el ejemplo y la formación en el carácter de Cristo. No es una estructura jerárquica de dominio. Si usted tiene un padre espiritual y está ejerciendo dominio sobre usted y diciéndole qué es lo que usted tiene que hacer, qué ropa se tiene que poner, qué carro tiene que comprar, que hay que consultar al apóstol a ver si podemos comprar casa, usted está metido en una cueva de ladrones. Usted está metido en un lugar donde hay brujería, hechicería, donde Cristo no está en ningún lado por ahí. El enfoque de una autoridad espiritual no estarle diciendo a usted con quién usted se tiene que casar, qué ropa tiene que comprarse, qué casa debe comprar y dónde. No, hermanos, yo vi eso en una iglesia, eso se ve tan feo, tan antibíblico, tan diabólico. A un hombre diciendo que los hermanos de su congregación antes de comprar casa deben consultarle a él.
para que Dios le haga saber a él si realmente esa es la casa que ellos necesitan. Eso es brujería disfrazada de revelación. Eso no es paternidad, eso es un evangelio falso. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Segundo punto, en el estudio bíblico de hoy titulado La doctrina de la paternidad espiritual y el peligro de la manipulación. Segundo punto es, ¿cómo se ha distorsionado esta doctrina? ¿Cómo se ha sacado del contexto bíblico? ¿Cómo se han inventado todas estas nuevas cosas que realmente no tienen sustento bíblico? Vamos a ver a la luz de las Escrituras. Confusión entre autoridad espiritual y control. Ahí es donde la gente se confunde. La gente piensa, los que están bajo esta influencia de este espíritu, ¿no?, que el control es parte de la autoridad espiritual. Un pastor no está puesto por Dios para controlar a la gente. El pastor está puesto por Dios para dirigir a las ovejas a través del texto sagrado. Pero el pastor no puede controlar la vida de nadie. El pastor da la enseñanza bíblica. El pastor dice lo que dice la Biblia y la gente hace lo que entiende con esa información. El pastor debe mostrar un cuidado bíblico, no manipulación. Muchos líderes han usado el término padre espiritual para justificar control excesivo sobre sus discípulos o miembros. Voy a mencionar algunos de los ejemplos más comunes de control excesivo. Por ejemplo, imposición de decisiones personales. ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? Yo he visto eso. Yo lo vi en una congregación que yo dije, ¿qué demonio fue que me mandó a meterme aquí? Le digo yo a mi esposa, estando en un estado de la nación, vamos a visitar una iglesia el domingo para no perder la costumbre de congregarnos. Estábamos un fin de semana en familia y salimos a congregarnos y me metí en una iglesia que desde que entré dije, ¿quién me mandó a meterme aquí? Y precisamente el apóstol de esa iglesia hablaba acerca de esto. Que aquí nadie puede comprar casa sin consultar conmigo. Aquí nadie puede invertir su dinero sin consultar conmigo, porque yo soy la autoridad de Jehová en esta casa. Y yo desesperado por salir corriendo de ahí. Ese es el evangelio que encontramos en muchos lugares. Así que si su pastor es bíblico, quédese ahí, no se salga de esa iglesia. Que hoy en día hay un peligro terrible en cuanto a la enseñanza. Otro ejemplo común de manipulación, aislamiento de familiares o iglesias externas. Por ejemplo, hay apóstoles o profetas que le dicen a su gente, o pastores, no respalden las iglesias porque a mí no me respaldan. No me visiten otras iglesias porque se me van a contaminar, porque yo tengo la unción y la revelación. Todo eso es manipulación, la gente es libre. Aquí en la iglesia que yo pastoreo, hace unos años empezaron a meterse algunos hermanitos de aquí de la iglesia en un basement de la casa. Esos profetas que aparecen, profetas de sótano y profetas de sala. Y se empezaron a meter un profeta ahí que ni se congregaba ni tenía pastor. Y yo aconsejé, le dije, mire, he escuchado que se están metiendo por ahí en una casa esos profetas de patio, de que a buscar profecía. La mejor profecía ustedes la tienen en las manos, es la Biblia. Al ver que algunos no prestaban atención, los reuní a todos y le dije, cuando lo confundan, a mí no vengan a pedirme que los ayude a salir de esa confusión. Porque aquí en la iglesia que usted se congrega se le está predicando Biblia. Si usted anda por ahí buscando profetas de patio, es problema suyo, no es problema mío. Así que cuando estén metidos en su problema, en su situación, no vengan donde mí, pastor, ayúdeme porque le he querido ayudar desde el primer momento, pero está ignorando la Biblia por estar escuchando fábulas de camino. Gracias a Dios, pues todo en ese momento, cuando le hablé con claridad, pues desistieron de la idea de seguir buscando ese profeta de patio, que hoy en día a la gente le gusta andar detrás de esas cosas, lamentablemente, teniendo en la Biblia toda la revelación de Dios, toda la iluminación de Dios, toda la palabra de Dios, teniendo una buena iglesia donde asisten, donde el pastor, la pastora le enseña Biblia, están buscando por ahí gente que le estén hablando disparates. Porque así es la generación de los últimos días. Jesús habló de esto con mucha claridad. Pablo también, Pedro, Juan, todos los apóstoles hablaron de esto en el Nuevo Testamento. Otra señal de que estoy en un lugar donde se me está manipulando. Enseñar que la bendición de Dios no fluye a través de escuche esto. Enseñar que la bendición de Dios solo fluye a través de la cobertura del Padre Espiritual. Cuando usted escucha a una persona diciendo, tu bendición depende de mí, tu bendición depende de mi unción, salga corriendo, que usted está metido en una cueva del diablo. La bendición del creyente depende de Cristo y de la comunión del creyente con Cristo.
Un pastor te bendice a través de lo que predica y de su enseñanza, pero un pastor, apóstol, profeta no tiene la autoridad espiritual para decir te bendigo y la bendición te cae o te quito la bendición. Mentira del diablo. Cuando nosotros bendecimos, nosotros estamos declarando la palabra de Dios sobre las personas, pero Dios es que determina si esa persona es digna de recibir lo que esa persona está pidiendo. Es Dios quien determina a quién le da y a quién le quita. Cuando usted oye un apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, diciendo que es a través de su cobertura, porque aquel no crecía y de que vino bajo mi cobertura empezó a crecer. Ahí se viola el principio de lo que dice el libro de los Hechos, que es Dios quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es Dios quien hace que las cosas prosperen y salgan bien. Un hombre de Dios es de bendición. Un hombre de Dios te puede guiar, te puede llevar, va a bendecir tu vida, pero un hombre de Dios no puede darte aquellas cosas que solamente da Dios. El hombre de Dios lo que puede darte el buen ejemplo, el consejo, la corrección, la mentoría, la palabra, el cuidado pastoral. Pero Dios es el único que hace que tú puedas crecer espiritualmente y que hace que tú puedas prosperar económicamente. Obviamente, aplicando los principios bíblicos a la vida de cada creyente. Que quiere prosperar, aplíquese la Biblia, vívala. Y por último, otro ejemplo común en estos grupos de manipuladores que se llaman cobertura espiritual es manipulación emocional al exigir lealtad ciega. Yo me he encontrado con estos casos. Yo me he encontrado personas muy dañadas, incluso pastores muy dañados que he tenido que trabajar con ellos por largo tiempo, que vienen con unas creencias y un daño emocional terrible. No, mi apóstol me dijo que si yo no soy leal a él sin cuestionar nada, yo nunca voy a poder ser prosperado. Mi apóstol me dijo que si yo no le era fiel a él, dándole tal cantidad al mes, me iba a caer una maldición que se iba a ir sobre toda mi descendencia. Oiga, qué mentira del diablo, qué manipulación, qué juego. Y esto está golpeando fuertemente la iglesia, lamentablemente. Son temas que no se enseñan, que no se predican. Hay miedo, hay gente que quiere agradar al público, a los demás y dicen, es que no me atrevo a decir estas cosas porque esto, bueno, estas cosas deben ser predicadas porque en la Biblia usted encuentra que el mismo Señor Jesús, el mismo apóstol Pedro, Pablo, mencionaban a los que andaban en falsas doctrinas, enseñando un falso evangelio. Nosotros como cristianos responsables tenemos que hablar para que la gente abra los ojos y se dé cuenta que las iglesias que son cristianas no practican estas cosas, y si estás en un lugar donde estas cosas se están practicando, sal corriendo por tu vida porque te están manipulando. A la hora que un hombre o una mujer diciendo que es profeta, apóstol, evangelista, maestro, lo como se llame, el título que tenga, te dice que necesita lealtad ciega, automáticamente salga de ahí. Gracias yo le doy a Dios que en esta iglesia que dirijo, mis líderes me tienen confianza hasta el punto que yo le muestro evidencia y muchos ni la ven de cosas que se hacen. Pero aunque ellos son así conmigo, yo siempre les voy a mostrar todo para que ellos vean que siempre ando claro delante de Dios y delante de ellos. Porque ser líder es tener influencia positiva sobre los demás, no manipulación. Y la influencia se gana cuando usted tiene un buen testimonio delante de la gente que usted lidera. Entonces hay apóstoles que piden lealtad ciega. Y si no hay lealtad ciega, automáticamente este es mi enemigo, este no está conmigo, este lo está usando el diablo. No, porque yo tengo todo el derecho a preguntarle, apóstol, venga acá, explíqueme algo. Este mensaje que usted me está enseñando de que siembre, que voy a prosperar y que Dios me va a dar casa nueva y esto y lo otro. Yo tengo 20 años sembrando, he sembrado casa, he sembrado negocio, he sembrado esto. Y yo veo que el único que prospera es usted, apóstol. Y el apóstol le dice, es que tú tienes poca fe. Eso es mentira del diablo, eso es manipulación. Si usted va a dar, dé por amor, por obediencia. Pero yo no puedo decirle a usted que porque usted está dando esa ofrenda, Dios lo va a hacer rico. Eso es mentira del diablo. La Biblia no me enseña eso en ningún lugar. La Biblia enseña que el que da de corazón, Dios lo bendice. Pero no me está hablando de que necesariamente lo tiene que hacer rico. ¿Pero qué? Hay que hacer que el mensaje se escuche bonito para que la gente dé. Porque el enfoque principal es lograr un beneficio a través de la manipulación. Y si usted está en una congregación donde se enseña este tipo de evangelio, yo le sugiero que salga corriendo rápido, que busque un lugar donde se predique a Cristo y su palabra, un lugar donde no se le manipule. La palabra de Dios no manipula, la palabra de Dios habla con claridad. Paternidad como estatus
y no como servicio. Muchos usan la paternidad como estatus. Yo he estado en reuniones donde yo escucho estos individuos en medio de la pandemia. Yo tuve una reunión, no quiero ni acordarme de eso. Invitaron a varios apóstoles de renombre y a mí me pusieron ahí como un relleno en una actividad solamente para pastores donde había más de 400 pastores de megas iglesias, esto y lo otro. Y por la gracia de Dios yo caí en ese grupo. Y cuando me tocó hablar, yo dije, trágame tierra, porque yo sentía que todo lo que yo estaba hablando iba en contra de todo lo que ellos creen. Y le dieron una parte a un apóstol y lo único que hacía era hablar con su rebombancia, porque yo tengo 200 iglesias, porque yo tengo esto y yo No, hermano, no. Un hombre de Dios no anda por ahí dándose pompa, hablando de lo grande que es. Un hombre de Dios anda por ahí es manifestando a Jesús a través de ese estilo de vida. Cuando la paternidad espiritual se convierte en una posición de privilegio en lugar de una vocación de servicio, se cae en el error de los fariseos, como enseña Mateo capítulo 23, versículo 8 hasta el 10, donde el Señor Jesús dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estúdiese cuando usted pueda a este grupo llamado los fariseos en la Biblia, que eran ladrones profesionales en el área religiosa. Estos tipos inventaban ofrendas que no existían. Por ejemplo, ellos querían levantar una lana aparte de lo que conseguían en la sinagoga y se inventaban la ofrenda para el Día de las Madres que viene ahora tal día. Y ahí le daban un tumbe a todo el mundo y la ofrenda no se le distribuía a las madres como ellos decían. O cuando se iba a hacer el sacrificio en el templo, tenía un cambalache con un grupo de asistentes que le tumbaban a la gente la bendición que venían a presentar delante de Dios, o sea, la ofrenda. Por ejemplo, llegaba una persona a presentar una oveja, la oveja estaba lista, estaba agradable para el sacrificio de acuerdo a la ley, y ellos simplemente se combinaban con el que estaba en la mesa para que le dijera, esta oveja no pasa, la regla que se necesita para que pueda ser llevada en sacrificio a Jehová. Tienes que buscarte otra nueva, que esa no cumple con lo que se requiere. Pues ahí en ese negocio le tumbaban la oveja que sí estaba aprobada para el sacrificio y aparte le tumbaban una cantidad de dinero. Por eso cuando Jesús llega, agarra un látigo y empieza a decir, la casa de Dios debe ser llamada casa de oraciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones porque empezaron a comercializar con la fe. Entonces cuando usted ve que una persona que habla de paternidad o que da paternidad lo que está buscando es beneficio, automáticamente usted está bajo la influencia del error en el que cayeron los fariseos, de creer que por tener paternidad ya yo tengo estatus. Yo tengo tanta iglesia. Bueno, yo en el 2013... 14 por allá tenía varias iglesias que le daba cobertura y un día buscando al Señor, el Señor me dijo, suelte todas esas iglesias y enfóquese en el evangelio correcto. Y llamé a cada pastor, les hermano, eso de cobertura, soltamos eso, ya no estoy en eso. Voy a hacer las cosas bíblicamente. Voy a dar mentoría al que quiera estar en un grupo para dar mentoría gratis y sin necesidad de que usted tenga que dar un centavo. Y rompí todas esas iglesias, tengo buenas relaciones con esos pastores y todas esas iglesias les dije, busquen dónde estar, si quieren buscar una cobertura, busquen una cobertura, pero que sea conciliar como la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios. Si van a continuar independientes, traten de tener todo en el orden, traten de contactarse con personas o instituciones como Star Church, que le ayuda a poner todo en el orden, en el lenguaje legal para que anden en orden. Pero ya esto de estar dando cobertura, el Señor me hizo sentir que no, que mejor trabaje con mentoría. Y mi hermano, le doy gracias a Dios porque eran como, no me acuerdo, como 10 o 11 iglesias. Y después de ahí, pues el Señor hoy nos permite alcanzar muchísimos pastores en este continente, en Europa, que nos reunimos virtualmente y tenemos plática y nos edificamos y estamos creciendo mutuamente. Eso es lo que se requiere, lo que se necesita. Mucho de esto es esto de paternidad espiritual. Mucho de esto trae mucha manipulación porque los hombres se confunden y piensan que como esto le hace tener influencia, ellos se confunden y piensan que ahora tienen poder y que ahora pueden hacer lo que quieran y empiezan a sacar ganancia deshonesta y empiezan a jugar con algo que el enfoque bíblico no es el que ellos le están dando.
y debemos orar por esta gente porque ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Ahora vamos a ver los datos estadísticos de Barna Group sobre la confianza en el liderazgo espiritual, refiriéndonos específicamente a esto de lo que se le conoce como la cobertura en el lenguaje moderno que se usa hoy en día entre estos apóstoles, profetas y este nuevo mover que tenemos desde principio de la primera década de los años 2000. Según los datos de Barna Group sobre la confianza en el liderazgo espiritual, según un estudio publicado en el 2023, el 31% de adultos estadounidenses, escuche esto, el 31% de adultos estadounidenses tiene una visión muy positiva de los pastores. Entonces, ¿dónde está el otro 69%? O sea que solamente un 31% de las personas encuestadas tienen una visión positiva de los pastores. Hermanos, tenemos que revisarnos porque que la gente piense así de un líder, esto nos muestra a nosotros de que realmente hay una situación que debe ser atendida. Y otro 33% de creyentes jóvenes, 1 de cada 3 creyentes entre 18 y 35 años, creen que los líderes espirituales tienden a abusar de su autoridad. Un 33% entre 18 a 35 años creen que los líderes espirituales tienden a abusar de su autoridad. Esto lo publicó Barna en el año 2023 y esta publicación está en inglés y se llama The State of Pastors, o sea, el estado de los pastores. También publicaron otro estudio en el 2022 que se tituló The Open Generation, la generación abierta. Yo les recomiendo a los que les gusta investigar para que vean que yo aquí no estoy inventando, ni estoy tratando de hacer que la gente vea las cosas como no son. Yo estoy tratando de que podamos ver la realidad del asunto, porque hay gente que tiene un evangelio muy fanático, muy ciego y no está viendo las cosas como son. El 62% de los cristianos practicantes confían en que su pastor busca el bien espiritual de la congregación. Gracias a Dios que hay un número grande, un 62%, más de un 50%, que creen y que saben que tienen buenos pastores. Un 58% de jóvenes reportan haber presenciado o experimentado manipulación en entornos eclesiásticos. Repito, un 58% de jóvenes reportan haber presenciado o experimentado manipulación en entornos eclesiásticos. ¿Cuándo la cosa pasa a ser manipuladora? Cuando yo agarro el texto y lo convierto a mi modo de pensar para que el texto suene alineado con lo que yo creo. Ya ahí dejó de ser evangelio y pasó a ser manipulación. Por ejemplo, es muy común en esta doctrina de la cobertura espiritual escuchar textos como Deuteronomio 14:26 que dice: y darás tu dinero por todo lo que quisieres tu alma, por todo lo que anhelare tu alma, por casa, por carro, por esto, por lo otro. Si leemos este texto y lo decimos a la audiencia sin explicar el contexto, le vamos a sacar mucha plata a la gente ignorante que no lee Biblia. Y ese texto lo aprovechan estos círculos para decirle a la gente: aquí dice la Biblia que dará tu dinero por lo que desees tu alma. ¿Cuántos desean una casa? Aquí, ¿dónde está la gente que desea una casa? Mira, ven ahora al altar y pacta una semilla en el altar. Porque aquí dice que darás dinero por lo que desees tu alma. Sí, pero cuando usted lee el contexto habla de que la nación de Israel venían por el desierto dirigiéndose a la tierra prometida, y el Señor le dice que para que no lleven tanta carga, vendan las cosas que ellos tienen, guarden su dinero, para que cuando lleguen a la tierra prometida, entonces inviertan su dinero en todo lo que desee su alma, en casa, en esto y lo otro. Pero no explicar el contexto, no decirle a la gente la historia detrás de ese texto, pues lleva con facilidad a estos individuos a sacarle dinero. Que Dios nos ayude, amada iglesia, porque lamentablemente el tiempo en el que estamos viviendo es muy peligroso. Mañana voy a continuar con este estudio. Mañana vamos a hablar acerca de discerniendo entre autoridad saludable y manipulación. Vamos a ver la diferencia que existen entre una autoridad saludable y la manipulación. David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram como Pastor David Reynoso y en Facebook como Ministerio Sanando las Naciones.
Gracias por sintonizar Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso. Para obtener más información sobre su ministerio, acceda hoy a www.davidreynoso.net o llame al 616-617-7349. 616-617-7349. Siga al pastor en YouTube como Pastor David Reynoso. Hasta pronto.